Bienvenidos. Hoy les voy a hablar de las 5 heridas emocionales de la infancia que persisten cuando somos adultos. Las heridas emocionales de la infancia marcan o delinean en gran parte de los casos cómo será nuestra calidad de vida cuando seamos adultos. Son como lesiones psíquicas, como fragmentos sueltos y mal curados que nos impiden llevar una existencia plena e incluso afrontar los pequeños problemas del día a día con mayor soltura y resistencia. Los signos de esas heridas psicológicas suelen evidenciarse de infinitos modos: ansiedad, pensamientos obsesivos, mayor vulnerabilidad hacia determinados trastornos, problemas del sueño, actitud defensiva. No es fácil lidiar con un pasado traumático. Sin embargo, aún lo es más cuando esas marcas se originaron en una edad temprana. En esa primera etapa de la vida de un niño, donde carece aún de estrategias personales para manejar y entender ciertas dimensiones. Recuerda que tu cuerpo físico es un reflejo directo del estado de tu ser interior. Así, de alguna forma, es común que siempre acontezcan 5 tipos de experiencias dolorosas o de heridas emocionales de la infancia, que terminarán dejando una impronta muy evidente en nuestra personalidad. A continuación, vamos a ver cuáles son nuestras heridas, definirlas, conocerlas y ver si las podemos detectar. La primera herida emocional de la infancia es el miedo al abandono. La soledad es el peor enemigo de quien vivió el abandono en su infancia. Por tanto, es común que en la edad adulta se experimente un constante temor a vivir de nuevo esta carencia, a repetirlo. De ahí que aparezca, por ejemplo, una elevada ansiedad a ser abandonado. Por ejemplo, puede ser por la pareja, pensamientos obsesivos y hasta conductas poco ajustadas por el elevado temor a experimentar una vez más ese sufrimiento. Es más, hay estudios como los que se han llevado a cabo en las universidades y se han ido publicando, por eso es que sabemos lo de las 5 heridas, que nos explican qué es precisamente el miedo a ser abandonados, lo que genera en gran parte de los casos las rupturas de pareja. Son situaciones donde solo vive la angustia y el temor continuado, casi crónico, algo que genera una elevada dependencia y presión hacia la otra persona. Son situaciones muy complejas de manejar en la mayoría de los casos. Las personas que han tenido las heridas emocionales del abandono en la infancia tendrán que trabajar su miedo a la soledad, su temor a ser rechazados y las barreras invisibles al contacto físico. La herida causada por el abandono no es fácil de curar, lo sabemos. Así tú mismo serás consciente de que ha comenzado a cicatrizar cuando el temor a los momentos de soledad desaparezcan y en ellos empiece a fluir un diálogo interior positivo y esperanzador. La segunda herida, el miedo al rechazo. El miedo al rechazo es una de las heridas emocionales de la infancia más profundas, pues implica el rechazo de nuestro interior. Con interior nos referimos a nuestras vivencias, a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos. Es una aparición que puede influir en múltiples factores, tales como el rechazo de los progenitores, de la familia o de los iguales de nuestros pares. Genera pensamientos de rechazo
de no ser deseado y de descalificación hacia uno mismo. La persona que padece el miedo al rechazo no se siente merecedora de afecto ni comprensión y se aísla en su vacío interior. Es probable que si hemos sufrido esto en nuestra infancia, seamos personas huidizas, por lo que debemos trabajar nuestros temores, nuestros miedos internos y esas situaciones que nos generan pánico. Si es tu caso, ocúpate de tu lugar, de arriesgar y de tomar decisiones por ti mismo. Cada vez te molestará menos que la gente se aleje y no te tomarás como algo personal que se olviden de ti en algún momento. La tercera herida, la humillación. Esta herida se genera cuando en su momento sentimos que los demás nos desaprueban y nos critican. Podemos generar estos problemas en nuestros niños, diciéndoles que son torpes, malos o unos pesados, así como aireando sus problemas ante los demás. Esto destruye la autoestima infantil. Las heridas emocionales de la infancia relacionadas con la humillación generan con frecuencia una personalidad dependiente. Además, podemos haber aprendido a ser tiranos y egoístas como un mecanismo de defensa e incluso a humillar a los demás como escudo protector. Haber sufrido este tipo de experiencias requiere que trabajemos nuestra independencia, nuestra libertad, la comprensión de nuestras necesidades y temores, así como nuestras prioridades. La cuarta herida, la herida de traición y el miedo a confiar. El miedo a confiar en los demás surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus progenitores. Dimensiones como incumplir promesas, no proteger, mentir o no estar cuando más se necesitaba a un padre o a una madre origina heridas profundas. En muchos momentos, esa sanación de vacío y de desesperación es la que necesitamos. Necesitamos sanar ese vacío y esa desesperanza. La sensación de vacío se transforma en otras dimensiones: desconfianza, frustración, rabia, envidia hacia lo que otros tienen, baja autoestima. Haber padecido una traición en la infancia construye personas controladoras y que quieren tenerlo todo atado y reatado. Si has padecido estos problemas en la infancia, es probable que sientas la necesidad de ejercer cierto control sobre los demás, lo que frecuentemente se justifica con un carácter fuerte. Estas personas suelen confirmar sus errores por su forma de actuar. Sanar las heridas emocionales de la traición requiere trabajar la paciencia, la tolerancia y el saber vivir, así como aprender a estar solo y a delegar responsabilidades. La quinta herida, la injusticia. La injusticia, como herida emocional, se origina en un entorno en el que los cuidadores principales son fríos y autoritarios. En la infancia, una exigencia en demasía y que sobrepase los límites generará sentimientos de ineficiencia y de inutilidad, tanto en la niñez como en la edad adulta. Hubo un autor experto en este tema, un respetado académico de la educación, que nos explicaba en sus trabajos que el autoritarismo en el hogar y en la propia educación afecta tanto al desarrollo psicológico y emocional como al potencial y rendimiento de los niños, a ese potencial y a ese rendimiento de los propios niños. Cuando nuestros derechos son vetados y no recibimos apoyo, consideración y cercanía afectiva válida y significativa, aparecen sin dudas graves heridas psicológicas.
Las consecuencias directas de la injusticia en la conducta de quien lo padece será la rigidez, la baja autoestima, la necesidad de perfeccionismo, así como la incapacidad para tomar decisiones con seguridad. En estos casos es importante trabajar la autoestima, el autoconcepto, así como la rigidez mental, generando la mayor flexibilidad posible y permitiéndose confiar en los demás. Ahora que ya sabemos las 5 heridas emocionales de la infancia que pueden afectar a nuestro bienestar, a nuestra salud y a nuestra capacidad para desarrollarnos como personas, podemos comenzar a sanarlas.